Bien, arrancamos la sesión del día de hoy. A partir de esta sesión en adelante vamos nosotros a empezar la discusión. Bueno, formalmente no todavía, pero ya entramos en el capítulo 3 del libro de series de tiempo de Hamilton y este capítulo 3 hace referencia a los principios básicos para entender los llamados modelos ARMA, ¿sí? Los modelos ARMA son modelos muy importantes, ¿no? Dentro del contexto de series de tiempo, son la base, son la piedra base, o se puede decir que son los primeros bloques con los que ya podemos ir construyendo después modelos más complejos, ¿no? Pero ya el modelo ARMA en sí mismo ya es un modelo que tiene su relevancia y también tiene su nivel de complejidad, no muy elevado, pero obviamente que es importante, ¿no? Antes de empezar, quisiera muy rápidamente mencionar que pese a que pueda parecer, ¿no?, que nos hemos concentrado demasiado en temas más matemáticos, temas de ecuaciones en diferencia o el tema de los retardos. En realidad todo lo que hemos estado aprendiendo son los elementos esenciales para poder entender estos modelos, ¿no? O sea, tenemos ya algunas bases. Espero que con esas bases lo que vamos a ver de aquí en adelante no genere muchos problemas, ¿no? Entonces, si quieren podemos verlo así. Hasta el momento hemos visto cómo funcionan ecuaciones del tipo, por ejemplo, ¿no? YT igual Φ1, YT menos 1 más puntos suspensivos más Φp, YT menos P más WT, ¿verdad? Y nos hemos concentrado especialmente en cuán estables son este tipo de ecuaciones ante shocks que se van dando en el término WT, ¿sí? De ahí vino toda nuestra discusión sobre los multiplicadores dinámicos y aparte también toda la discusión sobre las diferentes formas de estudiar la estabilidad. Recuerden que habían dos formas: estudiar el polinomio de retardos o estudiar la matriz F, la matriz compañera. Y en cualquiera de los dos casos ya teníamos una herramienta para poder entender si un modelo es estable o inestable, que era la ubicación de las raíces o de los valores propios dentro del círculo unitario o fuera del círculo unitario, no dependiendo del caso. Cosa que nosotros ya tenemos en algunas láminas y que ya a medida que avancemos en el curso vamos a ir practicando y eso va a mejorar nuestra intuición. Entonces digamos que ahora nuestro deseo es ponerle aleatoriedad a estos modelos, ¿sí? O sea, nosotros en esos análisis de los capítulos uno y 2 no teníamos aleatoriedad. Entonces ahora lo que vamos a tratar es de ver qué pasa si le ponemos aleatoriedad dentro del término WT, ¿sí? O sea, dentro del término WT vamos a poner aleatoriedad y vamos a ver hasta qué punto, usando aleatoriedad, básicamente ruidos blancos, estos modelos se vuelven capaces de replicar el comportamiento de series temporales de datos reales, ¿no? O sea, ese es más o menos el propósito. Entonces, en esencia, los modelos ARMA, si quieren, para darles una idea muy general todavía, no muy concreta, estos son modelos que utilizan la información de una propia serie temporal más ruidos blancos para tratar de hacer una suerte de reconstrucción de los principales patrones de la serie, ¿no? Entonces, digamos que ustedes tuvieran el PIB, ¿ya? Sabemos que hacer un modelo del PIB directamente es problemático porque incluso si hacíamos con un retardo nos haría un coeficiente de 1, ¿no? Y sabemos que eso es inestable cuando tenemos un solo retardo. Sin embargo, el propósito de los modelos ARMAS es primero, o bueno, también podríamos hablar de los llamados modelos ARIMA. Pero bueno, el plan es, primero, que hay que hacerle al PIB, ¿sí? Para que sea manejable dentro de un modelo ARMA. Luego de la información que provee exclusivamente el PIB, más la información, o bueno, más los elementos propios de un ruido blanco, lo que podemos intentar es hacer una réplica del PIB, replicar el PIB, pero con modelos estables, sin problemas, etcétera, ¿sí? Entonces es más o menos la idea de este tipo de modelos. O sea, tienes información en una serie temporal, entonces tú tomas esa serie temporal, le agregas aleatoriedad a través del ruido blanco y con la información de la serie más los ruidos blancos tratas de replicar la serie para tener poder predictivo, ¿no? Que es más o menos lo que nos interesa en este tipo de modelos. Entonces, ese es el plan. De aquí en adelante, este capítulo es un poco más pesado que los anteriores en cuanto a lectura. O sea, si quieren revisar el capítulo 3 de Hamilton, les invito a hacerlos, a dar la lectura con todo gusto. Yo voy a omitir muchos detalles,
¿sí? En ese sentido, sí antes que nada, voy a tratar voy a tratar de ser más sintético para que ustedes no tengan que, o sea, para que muchos detalles queden, digamos, en el libro, ¿no? Pero de todas maneras vamos a ser detallistas en algunos elementos, lo más importante, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar, ¿sí? Aprovechando que tenemos aquí ya la presentación de la clase de hoy día. Entonces, el primer punto que vamos nosotros a tratar es una discusión de lo que podemos llamar procesos estocásticos y convergencia, ¿no? Recuerden que el término estocástico hace referencia a aleatorio, ¿no? Es otra forma de verlo estocástico, es como llamarlo lo aleatorio, ¿no? Que se contrapone a lo determinístico. Lo determinístico es lo no aleatorio, lo determinístico. Entonces, hasta el momento nosotros hemos estudiado estas ecuaciones y et igual phi 1 y et menos 1 más wt, digamos, hagamos una solo de orden 1. Lo hemos estudiado desde un enfoque determinista. O sea, hemos simplemente considerado que hay un shock de una unidad en w y eso vimos cómo afectaba y, pero no había ningún elemento aleatorio. Entonces ahora poco a poco vamos a ir agregando la aleatoriedad y eso le transforma o le va a volver en un proceso estocástico, ¿ya? No vamos a ver a rigor la teoría de los procesos estocásticos o todo lo que está detrás, porque eso ya requeriría mucha más profundidad, sobre todo en tema de teoría de probabilidades. Y digamos que la idea del curso es más bien no adentrarnos mucho en eso, pero sí al menos tener las bases, ¿no? De algunos principios. Entonces vamos. Bien, entonces vamos a estudiar esta primera parte, este de procesos estocásticos y convergencia, a partir del análisis de las series temporales y especialmente de la serie de ruido blanco, ¿no? Tengo también armado aquí un archivito Excel para lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces verán, consideremos una serie temporal, ¿ya? Recuerden que una serie temporal la podemos escribir como está aquí, ¿sí? ¿Qué significaba esto? No olviden que esto es lo mismo que decir que, bueno, tenemos una serie que puede venir desde cualquier valor del pasado, no sabemos exactamente cuál, y después te puedes tomar una muestra de esa serie. Nuestra muestra, recuerden que va desde Y1, Y2 hasta YT. Y luego podemos tener valores futuros que igualmente no estamos claros, ¿no? Entonces, esta es la serie temporal en todo su rigor, que se asume de menos infinito a más infinito, pero ya hemos dicho esto varias veces, simplemente es una forma de decir, viene de un pasado que tal vez no estamos muy claros dónde empieza y viene de un futuro que no sabemos hasta dónde llega, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo que a nosotros nos interesa es el tratamiento de la muestra o de las muestras con las que nosotros vamos a contar en nuestras bases de datos, ¿sí? Digamos, una serie temporal desde el primer trimestre del año 2000 hasta el último trimestre de 2019, por decir, para el caso del PIB, o último trimestre del 2020, porque ya tenemos información al menos preliminar de 2020. Ok, entonces consideramos esa serie temporal, ¿sí? Ahora, si se asume que esta serie temporal se va componiendo de variables aleatorias, ¿sí? O sea, pensemos por un momento que YT es aleatorio, ¿sí? Digamos, ¿no? Si mi serie temporal fuera el, la ecuación de primer orden, ¿no? YT menos 1 más WT. Y aparte, agreguemos que WT podría ser una constante más epsilon t, siendo epsilon t un ruido blanco gaussiano, o sea, una normal, de media cero y varianza sigma cuadrada. ¿Bien? Bajo esas circunstancias, ¿qué sucede? Estamos agregando aleatoriedad al modelo a través de W, perdón, a través de epsilon, diciendo que epsilon es un ruido blanco. Ese ruido blanco se va a trasladar o va a trasladar su aleatoriedad a W, y luego, obviamente, W va a tener un elemento aleatorio que se va a trasladar a Y. Es como que tuviéramos que ese shock que nosotros estudiamos en los capítulos 1 y 2, ese shock de una unidad en W, ahora pensemos que lo estamos incorporando como un ruido blanco. Recuerden que el ruido blanco era básicamente una serie de tiempo que tenía una estructura como la que estoy dibujando ahorita. Bueno, no parece tan ruido blanco, pero una estructura más o menos en donde no había cómo encontrar patrones, ¿no? Entonces es como que le estuvimos poniendo varios shocks a la epsilon y esos shocks se los incluimos en W para que luego W traslade a Y.
Entonces, no es nada raro de pensar que si nosotros vamos a hacer esta extensión del modelo, o sea, cambiar el W por este elemento C más un ruido blanco, entonces el propio Y se vuelve una variable aleatoria, ¿sí? Porque epsilon es variable aleatoria, entonces epsilon aleatorio pasa a ser W aleatorio, y si W es aleatorio, Y pasa a ser también aleatorio, ¿no? Entonces, más o menos esa es la intuición que quiero que guarden en la cabeza desde ya, aunque esto es más general, ¿no? Esto es para cualquier serie de variables aleatorias, pero guarden esa idea, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que la serie temporal se compone de variables aleatorias, como lo que acabamos de decir, o sea, es aleatoria por alguna razón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros hacer? En teoría, al menos, sería posible obtener varias simulaciones o realizaciones de esas variables aleatorias. Es decir, pensemos que YT fuera, pongamos algo muy básico, ¿ya? O sea, YT va a ser una serie temporal económica, obviamente, en su momento. Pero pongamos algo un poco más básico. Digamos que yo tengo que YT va a representar el lanzamiento de una moneda, ¿ya? Entonces, digamos que YT va a representar el lanzamiento de una moneda. Entonces, ese lanzamiento de una moneda va a poder tener dos resultados. Digamos que YT le pongo igual a 0 si me sale cruz, y YT igual 1 si sale cara, ¿ya? Entonces, es una variable aleatoria, ¿no? Que puede tomar valores 0 o 1. Entonces, digamos que tú vas a los datos y observas que, bueno, no tienes el pasado, pero desde tu Y1, digamos que observas que salió cruz, luego ves que otra vez sale cruz, luego pudo salir cara, y así hasta que haya salido cara, cruz, cruz, cara, y digamos que este llega a tu muestra y el resto no sabemos, ¿no? Bueno, pongamos una muestra completa mejor para que se vea más claro. Cara y así. Entonces, digamos que esta es tu serie temporal. Es una serie temporal en donde tú viste, ¿sí?, los lanzamientos de una moneda y tienes que los datos dan para decir que, bueno, salió cara, salió cruz, cruz, cara, 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 cruz, cruz, cara. Digamos que cada día te levantaste, o alguien se levantaba de su cama y para ver qué tal le va a ir durante el día, ¿ya? Lanza una moneda y dice, bueno, me salió cruz, hoy me va a ir mal, mañana también me salió cruz, al día siguiente le sale otra vez cruz, el otro día le sale cara, le va a ir bien, lo que sea, ¿ya? ¿El punto cuál es? El punto es considerar que tenemos valores para esta serie temporal. Esa sería una suerte de una realización, ¿sí? De las variables aleatorias que están ahí, de las Y, una realización. Pueden pensar también en la idea de realización, o compararla con el concepto de simulación, ¿ya? Entonces, claro, en el mundo práctico nosotros solo tenemos la posibilidad de ver una realización de la variable aleatoria. Entonces, solo la vemos una vez. Sin embargo, nosotros gracias, especialmente ahora ya gracias a que tenemos herramientas computacionales y demás, en nuestras computadoras, o en nuestra, bueno, en nuestra mente, pero obviamente es más práctico decir en nuestras computadoras, podríamos simular otra secuencia de datos, otra serie temporal. ¿A qué me refiero? Tú puedes tomar la computadora, y de hecho lo vamos a hacer ya en unos minutos, y decir, a ver, sí, esto es lo que yo observé, pero otra realización posible de esta serie temporal pudo haber sido, por ejemplo, que el primer día, bueno, sale otra vez cruz, pero en vez de salirme luego cruz, puede haber salido cara, cara, dígase cruz, 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 cara, cruz. Entonces, ¿qué es lo que hubiéramos tenido ahí? Ahí lo que hubiéramos tenido es una simulación, ¿sí?, de la variable aleatoria que está acá, ¿ya? Para no hablar tan abstracto, vamos a hacer lo siguiente. Em, bueno, antes de pasarme, porque tengo que borrar. Entonces, solo para terminar la idea, ¿no? Entonces, esta sería, como quien dice, la primera es la que vemos en los datos reales, ¿no? O sea, es la primera realización, digamos. La primera realización, ¿ya? Por convención vamos a asumir, a menos que se diga lo contrario, que la primera realización es la que nosotros vemos. Ya son los datos que nosotros vemos. Sin embargo, nosotros podríamos, si conocemos la aleatoriedad de Y, replicar esto y tendríamos una segunda realización, ¿sí? Una segunda realización que, como les digo, puede ser o puede entenderse como una suerte de simulación, ¿no? O sea, tenemos
esta primera serie temporal y luego replicamos, simulamos otra serie temporal con la misma aleatoriedad. Y bueno, si tenemos la capacidad de crear una simulación, podríamos crear otra. Incluso la primera podría ser una simulación, sí, como lo que vamos a hacer en unos minutos. Y podemos tener otra, y podemos tener otra, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y así no, o sea, podremos tener una cantidad de realizaciones de la variable aleatoria, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y así no. Entonces podemos tener cualquier cantidad de realizaciones, ¿sí? Nosotros a la última realización le vamos a llamar i, la iésima realización. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros vamos avanzando en un conjunto de realizaciones o simulaciones de una serie temporal, ¿sí? Donde, repito, claro, nosotros en la práctica vemos solo una, la de los datos concretos que tenemos a mano. Pero si conocemos la aleatoriedad de la variable que estamos analizando, hay la posibilidad de replicar o de ir simulando una y otra vez toda la serie, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ponerle un ejemplo, con este mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer ahora en Excel, ¿no? Entonces voy a borrar esto, por favor. Borrar todo esto para poder visualizarlo un poquito más rápido en Excel, ¿ya? Entonces yo tengo aquí hecho, pero antes de esto, no tenía, lo que voy a hacer ahorita no tenía hecho antes, entonces lo voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña simulación para entender la idea de lo que estamos planteando, ¿no? Entonces vamos con este ejemplo de la moneda, ¿ya? Entonces podemos aquí poner una suerte de simulación de lanzamiento de moneda, algo bien básico, ¿ya? Entonces vamos aquí a ampliar un poco la letra. Entonces vamos a poner aquí el tiempo, digamos que tenemos uno, 2, 3, que lleguemos a unos. Vamos a empezar con algo pequeño solo para entender los conceptos, ¿no? Pues digamos que tenemos unas 20, nuestra muestra es de 20 observaciones en el tiempo. Pudieron ser días, pudieron ser horas, como tú quieres, ¿no? Entonces tenemos unas 20 observaciones en el tiempo, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a tener aquí nuestra variable YT, digamos, ¿ya? Que puede ser, en este caso, el lanzamiento de una moneda. Entonces, digamos que nosotros le pedimos a Excel que haga una primera realización. Entonces, aquí voy a poner, encima del tiempo, voy a poner la realización, ¿sí? O sea, en la dirección que indica la flechita que acabo de ubicar, va a estar el número de realización, ¿sí? De hecho, podemos poner aquí como número de realización, ¿ya? Entonces, reitero, cuando veamos la palabra realización, para que ustedes puedan asimilarla un poco más al lenguaje común, piénsenle como suerte de simulación, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer una primera simulación, la primera simulación usualmente es la realidad. La propia realidad toma la variable aleatoria y le asigna valores, ¿ya? Ahora, claro, nosotros no podemos esperar 10 o 20 días para lanzar una moneda y contar ahorita, ¿no? No tenemos ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Le vamos a pedir a Excel que haga un aleatorio entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Excel con ese aleatorio entre 0 y 1? Va a arrojarme valores 1 o ceros, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que aquí es como que Excel, por su propia cuenta, ha hecho la simulación que nosotros estábamos pensando en el ejemplo que les mencioné hace unos minutos, ¿no? Entonces esta es una primera realización de la serie temporal, ¿ya? Es como que tú vas a los datos, peguémosle como valores, tú vas a los datos y te topas con esta serie, 1, 0, 1, 1, 0 y así. O sea, alguien, ¿sí? Se puso por cada mañana, por 20 días, digamos, lanzar una moneda y registró los resultados y tú ahorita estás viendo esa base de datos, digamos. Entonces tienes tu primera realización, ¿ya? Ahora, así como hay una realización, podemos nosotros, como conocemos en este caso el comportamiento de la aleatoriedad de Y, de hecho, YT ahorita sigue lo que diríamos una distribución de Bernoulli. Si recuerden que la distribución de Bernoulli era una distribución que básicamente tiene solo dos resultados, éxito o fracaso, 0 o 1, con una determinada probabilidad, en este caso la probabilidad de 0,5. Claro, 0,5 lanzar la moneda y que te salga cara, el otro 0,5 es de que lances la moneda y salga cruz.
Entonces, lo que podemos hacer nosotros, colegas, es realizar más simulaciones de este proceso, ¿sí? Entonces voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Digamos que esta es la primera realización. Entonces yo voy a construir una segunda realización. ¿Qué sería la segunda realización? Es como decir, voy a replicar, voy a replicar el comportamiento de esta serie temporal, ¿sí? Conociendo cuál es su aleatoriedad. Entonces vamos otra vez a hacer el aleatorio entre 0, punto y coma 1. ¿Y ahí qué estoy haciendo? Ahí lo que yo voy a hacer es como decir, bueno, replico ese comportamiento de la serie temporal que originalmente estaba ya como un dato, ¿no? Entonces, al hacer la réplica, obvio, tomen en cuenta que Excel siempre que actualiza cambia los resultados, ¿no? Entonces ahí pueden ver que se va cambiando los valores de esta segunda réplica o de esta segunda realización. Pero no hay problema porque nosotros de hecho sabemos, reitero, ¿no? Que YT sigue distribución de Bernoulli. Distribución de Bernoulli. B, B. De hecho es B05. O sea, es una Bernoulli 05. O sea, es una variable que te dice 0 cuando tienes fracaso, 1 cuando tienes éxito, o si quieres 0 es cara o cruz y 1 es cara, bueno, lo que sea. Y lo más importante es que la probabilidad de que suceda un evento de éxito, o sea, 1, es 0,5, por tanto también lo otro es 0,5. ¿Sí? Entonces tenemos esto y podemos seguir. ¿Sí? Nada nos impide tomar esto y avanzar y hacer el número de realizaciones que queramos. Digamos 10. Entonces, ¿qué es esto de que estamos haciendo ahorita? Lo que ahorita estamos haciendo, colegas, es como decir, ok, voy a replicar 10 veces lo que hubiera pasado ese día. ¿Sí? Entonces es como que yo te dijera, ok, tenemos la capacidad, hoy por hoy, porque obviamente las computadoras nos dan esa posibilidad, de replicar 10 veces lo que sucedió ese día. Bueno, 9 veces, ¿no? Entonces tenemos lo que sucedió ese día, que es la serie original, ¿sí? Entonces, si quieren, esta vamos a poner en amarillo para recordar que usualmente, no siempre, pero usualmente la primera va a representar la serie original, mientras que las otras son réplicas, ¿sí? De lo que hubiera pasado ese día, ¿ya? Pero obviamente son réplicas aleatorias, porque se van a mover, y estas se van a mover según la regla de aleatoriedad que sigue a la variable y, que en este caso, reitero, estamos asumiendo una distribución de Bernoulli, ¿ya? Entonces esto le voy a poner aquí con un color gris nada más. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se entienda? Justamente lo que decíamos, ¿no? Aquí tenemos nuestra serie temporal, que es una muestra, ¿no? O sea, no sabemos cuántos días para atrás y cuántos días en el futuro van a volver a registrarse los lanzamientos de la moneda. Por ahora tampoco nos interesa. Y lo que nosotros llamamos realización es tanto la realización que se dio con los datos reales, como también las realizaciones que podríamos obtener a través de una simulación, aprovechando el conocimiento que ya tengamos de la aleatoriedad del fenómeno. Claro, hay fenómenos de los cuales aún no vamos a conocer la aleatoriedad a priori, ¿no? El PIB, no sabemos qué tipo de aleatoriedad tendrá, pero cuando ya conozcamos, ahí obviamente podríamos hacer réplicas una y otra vez del comportamiento del PIB, ¿sí? Entonces esto es para cualquier variable aleatoria. Entonces, si yo tengo una serie temporal que tiene varias variables aleatorias y yo sé la regla de aleatoriedad o la distribución de probabilidad que sigue esa variable o esa serie de variables, lo único que hago o puedo hacer es réplicas, ¿sí? Entonces, de hecho, incluso vamos, para que quede súper claro la idea de realización, vamos a ponerles una suerte de, vamos a ponerles en bordes bastante marcados, ¿no? Entonces, esa es una realización, luego tienes otra y así, ¿no? Entonces, esa es la idea, colegas, del concepto de realización. Entonces, tenerlo bastante presente para entender lo que viene, ¿no? Entonces, cada columnita te representa una realización. La primera realización, repito una vez más, puede pensarse que es la serie que tú encuentras en el mundo real, o sea, la serie de datos, mientras que las otras puedes pensarles como simulaciones. Pero en realidad la primera también podría ser una simulación. O sea, nadie quita que ya desde la primera yo ponga aleatorio entre. ¿Sí? O sea, yo podría aquí poner aleatorio entre y también sería una realización. ¿Sí? Pero vamos a dejarle fija en este ejemplo. ¿Ya? Ok, entonces, eso, volviendo ahora a nuestra lámina, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que nosotros podríamos decir, ok, tenemos una primera realización de la serie YT,
que sería esta primera muestra. Entonces quiero que se fijen un poco en la notación. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de esto de las realizaciones? Tenemos a la serie temporal Y1, Y2, Y3 hasta YT y le vamos a poner un superíndice. Este superíndice va a indicar a qué realización pertenece la serie. Entonces, en este caso, esta serie temporal pertenece a la realización 1, ¿sí? Por eso es que si se fijan en el Excel que aquí estoy construyendo, aquí yo pongo YT gorro 1, o sea, yo está así, ¿no? YT gorro 1. Este es el símbolo de potencia, ¿sí? O sea, si es que esto fuera el editor de ecuaciones, esto en realidad diría YT1, ¿no? ¿Sí? Entonces es el editor de ecuaciones. Para, o sea, es que no quiero complicar la notación, pero esa es la idea. Entonces, YT1 significa esta serie proviene de la primera realización, ¿sí? Que de hecho es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, esta serie puede venir de la primera realización de la YT. Pero como YT es aleatorio, si yo llego a conocer el comportamiento aleatorio de YT, esta primera realización, que pueden ser, repito una vez más, podrían ser los datos que observamos, los datos observados, pero si yo ya conozco el comportamiento aleatorio de YT, la distribución de probabilidad, entonces yo puedo hacer o puedo obtener otras realizaciones. Entonces, puedo tener una realización 2, entonces vayan viendo, ¿no? Realización 1, superíndice 1. Realización 2, pones un superíndice 2, ¿no? 2, 2, 2. Y así va haciendo, ¿no? Realización 3. ¿Y cuántas puedes hacer? En la práctica, todas las que quieras. O sea, tú puedes sacar el número de realizaciones que gustes. Por ejemplo, aquí, nosotros hemos sacado 10, pero nada me impide, si nada me impide tomar esto y sacar otras 10 más. ¿Sí? O sea, digamos que le quiero arrastrar. Puedes arrastrarle desde por aquí. Entonces, hasta 10, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces vean cómo yo tengo 17 realizaciones, ¿no? 17, 18, 19, 20. ¿Ya? Y podría seguir, o sea, no hay nada, si yo ya conozco el comportamiento aleatorio de la serie, no hay realmente nada que me detenga que yo siga sacando más y más realizaciones. O sea, yo podría sacar el número de realizaciones que quiera. Claro, aquí en Excel hay un límite que es obviamente el límite de la última columna de Excel. Pero en realidad, si te pones a ver, no son pues pocas columnas tampoco, ¿no? O sea, tienes más o menos unas. Ahí tenemos 16.300 columnas, más o menos. Pero obviamente que ya en la práctica, si quisiéramos hacer algo más complejo, haríamos con un software, no como R. No haríamos en Excel, ¿no? Sino que yo ahorita estoy usando Excel bastante para captar conceptos. O sea, a mí en esto del Excel no me interesa la complejidad, me interesa que vayan afinando su comprensión del concepto. Entonces, esa es la idea de realización, ¿sí? La realización, por tanto, de una serie temporal es el hecho de que la serie temporal tome un determinado grupo de valores, pero que se pueden ir replicando si conocemos la aleatoriedad, ¿sí? Y eso puede irse replicando hasta un número I minúscula de realizaciones, o le sigues extendiendo y puedes llegar hasta un grupo de I mayúscula realizaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, I mayúscula, ¿sí? I mayúscula va a representar el número máximo de realizaciones. Número máximo de realizaciones. Que en nuestro ejemplo en Excel es básicamente el número máximo de columnas que hemos obtenido para replicar la serie, incluyendo la original. ¿Ya? Incluyendo la original. Entonces, en este caso, ¿cuántas realizaciones tenemos? Hasta el momento, 20 realizaciones. Pero repito, nada quita a que les tiremos, y de hecho, ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces vamos a tomar esta variable, esta serie temporal, que es una Bernoulli, bien simple, 0, 1, y estiremosle más. Podemos estirarle todo lo que queramos. Nada nos impide. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo ya 189 realizaciones. Llegamos a las 200, veamos. 200, ¿ya? Ujú. Quedémonos con 200, por ejemplo. Entonces, ¿aquí qué hice? Simple y llanamente arrastré hacia la derecha todas las realizaciones. Entonces, ahora ya no tengo simplemente 10, 20, tengo 200. Entonces, ya ustedes podrán intuir que este número máximo de realizaciones es un número
que puede seguir creciendo y seguir creciendo. O sea, en teoría, yo podría decir que I puede tender a infinito. Claro, en teoría, porque en la práctica no lo voy a llevar a infinito, sino lo voy a hacer crecer tanto hasta que algún resultado yo pueda obtenerlo, ¿no? O sea, es así con esto de series temporales. O sea, los infinitos deben interpretarse más bien como estirar algún procedimiento, algún dato, lo que sea, hasta que de repente ya tus resultados se estabilizan y ya no hace falta ir más lejos. Solo que no sabemos todavía a qué nos vamos a referir, así que por eso digo, puede irse hasta el infinito. Y de hecho, si nuestro Excel fuera infinito, seguiríamos y seguiríamos y nada nos detendría, ¿no? O sea, no hay razón alguna para parar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea con la que quiero que partamos, ¿sí? El concepto de realización, que esta es una característica de los procesos estocásticos, de los procesos aleatorios. Tú puedes simularlos o puedes irlos pensando con la posibilidad de que se realicen varias veces, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, y obviamente que todos siguen siendo muestras porque no sabemos, no tenemos idea del pasado ni del futuro, ¿no? Todo está medido para el mismo periodo de tiempo del uno al 20. Entonces, por ejemplo, ¿no? Volviendo al caso del PIB, a la analogía con el PIB. Si yo conociera cuál es realmente la ecuación, phi 1 y t menos 1 más phi p y t menos p más wt, y siendo wt, digamos, lo que les planteaba, que wt sea una constante más ruido blanco. Si yo conociera realmente cuál es el comportamiento del PIB y conociera cuál es la ecuación que permite replicarle al PIB lo mejor posible, ¿sí? Y manteniendo los supuestos de homoscedasticidad, no autocorrelación, o sea, todo. Entonces yo podría replicar al PIB, porque yo podría correrlo una y otra vez. ¿Por qué? ¿Cuál sería el componente aleatorio en realidad? El único componente aleatorio es ruido blanco, pero el ruido blanco ya sabemos simular. Recuerdan que cuando nosotros estudiamos en las sesiones pasadas ejemplos de series temporales, ya estudiamos ruido blanco, o sea, ya vimos cómo se puede simular ruido blanco. Entonces, si yo conozco cómo simular ruido blanco, ya sé cómo simular epsilon. Si yo uso alguna técnica econométrica, puedo estimar C, Fis, y ya tendría una serie que permita replicar al PIB el número de veces que queramos. ¿Sí? Entonces, esto de la réplica no es tan abstracto. O sea, ya en la práctica, si nosotros tuviéramos las herramientas y los datos, podríamos hacerlo, sino que obviamente hay que hacer buenas réplicas, ¿no? Y eso es lo problema, eso es lo que nos limita. Si pudiéramos hacer desde el inicio buenas réplicas, ya estaríamos trabajando con series como el PIB, la inversión, el consumo de los hogares. El problema es que no tenemos todavía el conocimiento para llegar a eso. Graciosamente tenemos que ver primero la teoría para poder hacerlo con los datos reales. Así que eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo paso a paso, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de la realización. Ahora, la misma idea, si alguien tiene preguntas, por favor me interrumpen nomás o toman la palabra o me escriben, ¿no? No hay problema, ¿no? Así que me dicen nomás si tienen dudas. Entonces, ahora, eh, hagamos lo mismo, pero con ruido blanco gaussiano. ¿Sí? Lo mismo que acabamos de hacer, consideremos ahora un grupo de realizaciones, pero de ruido blanco gaussiano. ¿Cuál era la idea del ruido blanco gaussiano? Primero, donde todo periodo sabemos que se cumple que para todo t, el epsilon t cumple con esta idea, ¿no? Es una normal, 0, sigma al cuadrado, y cumple el supuesto de independencia e idénticamente distribuidos. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Cuando hablemos de ruido blanco, que bueno, hemos de volver a hablar otra vez, pero el ruido blanco en esencia era esto, ¿no? Epsilon t sigue el ruido blanco gaussiano, es decir, es una normal con 0 y varianza sigma al cuadrado, donde estamos diciendo que la varianza de este ruido blanco es constante, no depende del tiempo, noten que no tiene t, o sea, es la misma, y donde la covarianza entre un epsilon t y un epsilon tau es igual a 0 para t diferente de tau, o sea, para diferentes periodos de tiempo. ¿Cómo era la idea entonces del ruido blanco? El ruido blanco significaba poner el tiempo, pones tu serie temporal epsilon t, esto te va a generar unas fluctuaciones alrededor de 0, ¿sí? Unas fluctuaciones alrededor de 0, en donde, entonces esto ya se cumple, ¿no? La primera idea, la media es 0, estás fluctuando alrededor de 0, donde tienes una varianza constante, significa que alrededor de unas bandas de más o menos dos desviaciones estándar, o sea, más 2 sigma y menos 2 sigma,
tienes el 95% de casos, más o menos, y en donde no hay patrón, o sea, no hay vínculo o covarianza entre lo que pasó en un epsilon t, digamos que este era t, y este otro que sigue, digamos que fuera tau, no los siguientes. Entonces tomas dos periodos de tiempo y no hay ningún vínculo, ¿sí? No se olviden que esa es la idea del ruido blanco. Entonces, para el ruido blanco podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos para el ejemplo de la variable Bernoulli, ¿sí? Entonces, en esta primera pestaña tengo una primera realización de ruido blanco, ¿sí? Dice una realización, me falta ponerle de que es ruido blanco, ¿no? Una realización de ruido blanco gaussiano, ¿ya? Entonces, de hecho, no les voy a mentir, colegas, esta plantilla de Excel está construida a partir de una plantilla de Excel de alumnos con los que yo trabajé el semestre pasado. Entonces ellos me ayudaron a organizar, porque yo tenía esto mucho más desorganizado, ellos me ayudaron a organizar. Así que eso sí, en este video que les reconozco y les agradezco a los colegas del semestre 2021. Sí, sí, 2021, ajá, les agradezco full, porque me ayudaron a organizar este material, ¿no? Así como les agradezco también a los colegas actualmente del semestre 21-21, porque me están ayudando y me van a ayudar bastante para mejorar todavía más el material. La idea es que quede un curso súper bien para todos, porque después esto difundo en redes sociales y todo el mundo puede ir, todo el mundo puede hacer provecho de este material, que es lo que importa, ¿no? Entonces, bien, tenemos esta serie, ¿sí? Tenemos esta serie que es de ruido blanco, en donde vamos de nuevo, ¿sí? A recordar cómo se construye ruido blanco, aunque esto ya lo vimos, ¿sí? Entonces, nada más voy a hacerlo ya mucho más rápido. Primero, recuerden este principio de la simulación, ¿no? Tú dices que, ok, epsilon t va a seguir un ruido blanco gaussiano. Entonces, epsilon t, ¿sí? Eh, sí, estamos bien. Vamos a tener que epsilon t sería una suerte de campana de Gauss, ¿no? Con media cero. Media cero y la desviación estándar sigma. Entonces, la media no va a cambiar, siempre es cero, ¿ya? Pero perdón, ¿cómo es la desviación estándar? ¿Sí? Es una desviación estándar que puede cambiar. Puede ser más o menos pequeña dependiendo de cuánta volatilidad le queramos agregar a la serie, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hacía la simulación? Recuerden que la simulación se hacía diciendo, ok, le voy a pedir a Excel que calcule un número aleatorio, ¿sí? Entre cero y uno. Obviamente este ya es un número con decimales, un aleatorio 0,1. Y que escoja ese aleatorio 0,1 con igual probabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tú le dices a Excel, ok, por favor, con igual probabilidad escoge cualquier número entre cero y uno con la función aleatorio. Sí, esto ya lo vimos, con la solo estoy refrescando la memoria. Entonces, con la función aleatorio, Excel te coge un valor que le voy a llamar P, digamos, P. ¿Ya? Escoge un valor P. Todos los valores entre cero y uno tienen la misma probabilidad. Esto de aquí es una distribución uniforme. Significa que todos tienen igual probabilidad de ser elegidos. Entonces, Excel te arroja P con la función aleatoria. Luego tú dices, ok, ese P voy a tomarlo como una probabilidad. Yo lo voy a interpretar así, ¿ya? No es que Excel lo interprete, sino tú lo interpretas como una probabilidad que la voy a representar en mi campana de Gauss. ¿Cómo? Como el área, ¿sí? De la curva hasta que esa área sume P. Entonces digamos que esa área amarilla, toda el área amarilla, es igual a P, ¿sí? Entonces P, este número que nos dio Excel, tú lo reinterpretas como el área debajo de la distribución. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Con esa área tú le dices a Excel, ok, Excel, me arrojaste esta P, yo la interpreto como área, ahora por favor dame el valor concreto, epsilon de, qué sé yo, estimado, digamos, el valor concreto que corresponde a esa probabilidad, ¿sí? Entonces, eso recuerden que era el procedimiento, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Entonces tú vas y dices, por favor, Excel, vamos a sacar una inversa normal, ¿sí? Inversa normal. Entonces, con la inversa normal, recuerden que Excel saca, ¿sí? Con la inversa normal, Excel hace justamente esto. Tú le das como input a inversa normal la probabilidad, les pones las características de la distribución y Excel ya te devuelve el valor. Entonces, ¿qué era lo que hacemos? Entonces, en la práctica, inversa normal,
Como probabilidad vamos nosotros a poner aleatorio. No confundir, aleatorio entre te va a devolver números enteros, ¿sí? Entre el intervalo que tú pongas. En cambio, simplemente aleatorio es un número entre 0 y 1, ¿sí? Y después te pide la media. Media, 0, ¿sí? Es la característica del ruido blanco, así que ni siquiera hace falta poner en una celda. Y la desviación estándar le voy a poner aquí con la que está al lado de sigma. Y esa le vamos a poner constante porque para todos es la misma desviación estándar. Enter. Entonces, ¿qué logramos con eso, colegas? Voy a borrar esos resaltados en números que no me interesan ahorita. Entonces, esta es una realización de ruido blanco, ¿sí? Y corremos. Entonces, una realización de ruido blanco donde aquí ya logramos crear o simular, más que crear, simular aleatoriedad gracias a la función aleatorio de Excel. Esta función aleatorio es la magia de todo. O sea, es la que nos permite agregar aleatoriedad. Entonces, haz de cuenta que cuando trabajemos ya con datos reales, lo que vamos a querer es ver cómo podemos, a través de nuestra capacidad de simular aleatoriedad, más los patrones que encontremos en el PIB, construir una buena serie para replicar al PIB. Pero una buena serie, ¿no? O sea, no una con plagada de problemas. Pero bueno, entonces esta sería una realización de ruido blanco, ¿sí? Una realización de ruido blanco, que bueno, como todo es simulado, entonces aquí a medida que tú actualices, el ruido blanco va a cambiar, pero ¿cuál es el patrón que no cambia? Quiero que se fijen en las 2 y -2 de bandas. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Este gráfico no me ayuda mucho. Bueno, dejemos más gráfico. Ya, entonces vamos a crear, colegas, unas dos. Voy a crearme dos series adicionales. Uno lo voy a dejar donde estaba. Ya. ¿Qué voy a hacer en estas dos series adicionales? Permítanme que borre esto. Reitero, esto ya lo vimos antes, ¿no? O sea, solo refrescaba la memoria. Ya, entonces vamos a crearnos dos series más. Bueno, después ustedes le pueden dejar más bonita la plantilla si desean, ¿no? Esto ahorita es solo para entender el argumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo quiero construir límite inferior y límite superior, bandas, ¿sí? O sea, quiero poner un -2 sigma y un +2 sigma, porque nosotros más o menos sabemos que entre -2 y +2 sigma está el 95% de casos, ¿no? Esto de aquí es texto también. +2 sigma. Ya. Entonces solamente quiero hacer eso. ¿Cómo sería? No sería nada más que poner literalmente +2 por sigma, F4. En este caso es 1, pero obviamente si sigma fuera 2, ahí se me ajusta, ¿no? Y no es más, sino menos. Se nota que estoy dormido ya, entonces se va así, ¿no? Entonces se queda como -4, no cambia. ¿Y el otro cuál sería? Sería +2 por sigma F4, ¿ya? Y también le corremos. ¿Para qué estoy haciendo esto, colegas? Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Déjenme solo le quito esos decimales porque te les van a estorbar. Sí, todo. Bueno, ahí dejamos un decimal. Entonces lo único que voy a hacer, colegas, es tomar esto y correrle para la derecha la gráfica para que se vean las bandas, ¿sí? Entonces ahí si le pongo 1, ahí pueden ver que está el 1 o el 2 o el 10, ya se ajustan automáticamente las bandas. Entonces ahí ustedes, colegas, pueden ver súper fácil, ¿sí? Solo que me quedé sin el título, disculpe. Título del gráfico. Realiza. Vamos, disculpen. Acá. Realización de ruido blanco gaussiano. Entonces ahí ustedes pueden ver el ruido blanco gaussiano y pueden ver también las bandas, ¿no? Esas bandas las voy a poner en otro. Esto ya debió haber hecho, no se me ocurrió, disculparán. A ver, solo denme un segundito, quiero que quede medio decente de una vez porque usualmente me pasa que yo después no vuelvo a abrir el archivo más o no le arreglo más, entonces mejor me gusta arreglarle desde el inicio. Eso es, entonces esto sería aquí. Le quiero quitar los marcadores nomás, ninguno, para que realmente se vea que son solo bandas, ¿no? Entonces vamos a ver este contorno, vamos a un grosor más fuerte, 3, pongamos un color rojo. Eso, entonces ahí tiene la una banda. Y la otra banda lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ponerle un grosor 3 y color rojo.
¿Ya? Eso me agrada bastante Excel, no les voy a mentir. Eh, a mí me gusta usar R, Stata o cualquier software ya cuando tengo que hacer cosas serias, ¿no? O sea, ya cuando me toca hacer estimación, modelos, todo. Mientras tanto, si uno puede hacer rápido en la gráfica en Excel, sobre todo para efectos didácticos, no me parece mala opción, ¿no? Pero bueno, entonces ahí ustedes pueden ver, justo lo que decíamos. Tenemos nuestro ruido blanco, ¿sí? Y este ruido blanco genera una aleatoriedad que es controlada dentro de las bandas de -2 y +2 desviaciones estándar, donde obviamente que tenemos casos que se pueden estar saliendo, pero es porque esto es aleatorio, o sea, el 95% de casos en promedio se esperaría que queden adentro y queden afuera más o menos el 5%, más o menos porque, obvio, a veces dependiendo de la realización puede salirte más o menos, o sea, dependiendo de la simulación. Por ejemplo, esta es una realización, pero si tú actualizas, tienes otra realización. Y si vuelves a actualizar, tienes otra realización de ruido blanco. Es decir, cada vez que tú vas haciendo la actualización de Excel, Excel te va generando diferentes realizaciones, o sea, simulaciones de la serie temporal ruido blanco. Pero en todos los casos, vemos que hay el patrón. Vean este caso, ¿no? Hay un caso extremo que es totalmente causado por la aleatoriedad, pero en su gran mayoría todos quedan dentro de las bandas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, colega, sobre este tema de la realización del ruido blanco gaussiano? Ahí pueden ver que estamos haciendo varias realizaciones, ¿no? Entonces hay que ser cautelosos porque a veces, por la aleatoriedad, podría pasar que estamos encontrando patrones. Sí, a veces pasa, los seres humanos somos graciosos, pero queremos encontrar patrones en lo que es totalmente aleatorio. Sí, tal vez el mismo universo que nos rodea es aleatorio y nosotros estamos siempre buscando patrones. Llámese Dios, llámese el universo, llámese lo que tú quieras, ¿no? Y tal vez es pura aleatoriedad. Sí, puede ser, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí ven. En este caso, uno podría decir que aquí veo que hay aquí hay como unos cuantos seguidos y después sube y después baja, sube, baja. O sea, ni siquiera el Excel, ¿sí? O la computadora, no digamos Excel, sino la computadora. Ni siquiera la computadora te va a generar todo el tiempo una aleatoriedad perfecta, ¿sí? A ratos vas a querer o pensar que hay patrones, aunque en la realidad no haya nada, ¿sí? Pero bueno, ok, entonces esa sería una realización de ruido blanco gaussiano, ¿sí? Una realización. Lo de las bandas pusimos solo para dejarle mucho más agradable a la vista, ¿no? Esa región en la que sabemos que está controlado. Y sabemos también que en la mitad está el eje cero, ¿no? Entonces en la mitad está el eje cero. Ahora, lo que les decía era, pensemos que tenemos, no una, esta sería la primera realización que acabamos de construir, ¿no? La realización uno, o sea, solo una. Pero igual, esto le podemos repetir el número y veces que queramos. Entonces ahora vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a tomar el ruido blanco y vamos a simularle o a hacer varias realizaciones de ese ruido blanco. ¿Ya? Entonces, de hecho, para ganar tiempo ya lo hice, ¿no? Entonces aquí al lado tienen una lámina que dice varias realizaciones. ¿Sí? Que bueno, lo hice a partir de la plantilla que me dejó, nos dejaron ahí muy amablemente los colegas estudiantes quienes me ayudaron en ese momento, ¿no? Entonces aquí tienen varias realizaciones de ruido blanco gaussiano. ¿Cuál es la idea? Vuelven a tener aquí el tiempo. Todavía no se fijen en todos los elementos de la plantilla, ¿no? Ya los iremos explicando, pero ahorita vamos a lo que estamos planteando. Tenemos aquí el tiempo, ¿sí? Ahora hemos simulado ya no. Aquí estaban simulados ¿cuántos? Déjenme ver, no me fijé. 100. 100 periodos temporales, ¿no? O sea, pueden ser 100 días, ¿sí? O pueden ser 100 meses, 100 trimestres, ya depende, ¿no? Pero ahí está. Entonces estamos haciendo el mismo análisis. Tenemos 100, ¿sí? 100 periodos. Y para esos 100 periodos hacemos la primera realización. Fíjense, es la misma idea, ¿no? La función inversa normal, como probabilidad uso el aleatorio, media cero y como desviación estándar el sigma y constante, ¿sí? Entonces es una primera realización. Si ven que aquí dice realización I.
Esta es la primera realización, por eso es que está epsilon t1. ¿Sí? Los reitero, si quieren esta primera realización, podríamos pensarle que son los datos reales, ¿ya? Sin embargo, también podemos pensar que es igual ya una simulación. Entonces, lo vamos a dejar como simulación ahora, ¿ya? Nada, si pude hacer una, o sea, esto es literalmente ruido blanco, o sea, será que estamos, disculpe, por más que estemos usando solo Excel, no estemos usando ni R ni nada, esto realmente es ruido blanco. O sea, nadie te puede negar que es ruido blanco. O sea, es, porque así se estima. O sea, de hecho a mí me agrada mucho porque estamos siendo bien conceptuales aquí. Entonces, de hecho, si quieren, la idea es esta, ¿no? Cuando tú manejas muy bien los conceptos, puedes hacer muchas cosas hasta en Excel. Hacer en Excel es casi, casi como hacer a mano, para que se hagan una idea, ¿no? Es casi como hacer a mano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Estamos haciendo la replicación o la realización de este ruido blanco una vez, entonces tenemos una columna, y luego la hacemos dos veces, sería nuestra segunda realización, tres veces la tercera realización, cuatro, cinco, ¿y cuántas realizaciones podemos hacer? Ya saben, cualquier cantidad. De hecho, aquí están hechas 1000 realizaciones. ¿Ya? Todavía no se fijan en qué gráfico estoy. Entonces tenemos 1000 realizaciones de ruido blanco, o sea, la I mayúscula, en este caso sería 1000. ¿Sí? 1000 realizaciones de ruido blanco, que tranquilamente, si quisiéramos, podríamos estirarle todavía más, ¿sí? Más a la derecha. Pero no hace falta, ¿ya? No hace falta. Para lo que quiero explicarles no hace falta más. Pero hagan de cuenta esto, ¿no? En R, ¿qué ganaríamos si hiciéramos esto ya en R? O sea que no vamos a hacer todavía, pero ya vamos a hacer más adelante algunas cosas, pero por ahora no. Lo que ganaríamos con el R realmente es la capacidad de aumentar las realizaciones, pero no mucho más. O sea, y bueno, el comando y aprender eso, pero en la práctica lo importante ahorita es el concepto, ¿no? Por eso es que me quedo en Excel, el concepto. Entonces tenemos 1000 realizaciones, ¿ya? ¿Para qué nos ponemos a hacer las realizaciones y las simulaciones? No es porque sí, obviamente. Queremos encontrar un patrón, queremos saber cómo se comporta cada uno de estos periodos de tiempo, ¿sí? Cómo se comporta la variable en cada uno de estos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, colegas? De esta realización, quiero que por favor, de todas estas realizaciones, mejor dicho, de estas y realizaciones, nos vamos a enfocar en los valores solamente de la realización tomada, realizados en un periodo de tiempo, ¿sí? O sea, estas son muestras desde 1 hasta t. En nuestro ejemplo, t, ¿cuánto es? Ya en el ejemplo aquí de las realizaciones de ruido blanco, nuestro t es 100. Si se fijan, el t máximo, ¿no? O sea, nuestro t es 100, el t máximo que representa el tamaño de la muestra temporal, o sea, de la serie de tiempo que estamos usando. T mayúscula es 100, ¿sí? Entonces, estamos usando 100. En este caso tampoco es problemático, si quisiera podría tener más, porque solo es una fórmula de Excel que igual podría arrastrar, pero digamos que se queda fijo, ¿ya? O sea, nuestra muestra es de 100 días, ¿ya? Por decirlo. Por cierto, hay series temporales que son bien largas, verán, así en paréntesis. Los precios de las acciones, por ejemplo, de Wall Street se miden diarios y eso se puede descargar fácilmente. O sea, podríamos tener series diarias de precios diarios y eso puede tranquilamente ser ya unos miles de datos. Así que pensar tranquilamente, colegas, que nuestras series pueden ser, o sea, que 100 datos de serie temporal más bien es poco, ¿sí? Claro, a veces que no tenemos más, pero hagan de cuenta que hay series temporales, por ejemplo, el precio del petróleo, cotizado desde los 70, desde los 80, diario. Entonces tú podrías tener series larguísimas. Es más, siendo rigurosos, los datos de los precios de Wall Street ni siquiera son diarios. Van actualizándose al minuto o dependiendo del software que tengas. O sea, se actualizan. O sea, tu serie podría ser minutos. Entonces, no sé, o sea, no quiero que quiero que abran un poco su mente a que una serie de 100 datos, que usualmente, claro, a muchos les parece bastante y todo, más bien es poco. Sí, más bien es poco, pero claro, en nuestros medios, en el Ecuador, y eso que el Ecuador tiene cierta estabilidad de datos, al menos macro, hay que reconocer, verán, hay muchos países de la región que no tienen la estabilidad de datos que tiene el Ecuador, entre comillas, no, porque claro, tenemos un montón de datos que son provisionales, pero bueno, eso ya es otro cuento. Entonces, colegas, tenemos estas realizaciones
Y ahora lo que vamos a hacer es enfocar nuestra atención en un periodo temporal, ¿sí? O sea, esto sería del 1 al 100, ¿sí? O sea, a ver, pongamos aquí los datos. T sería 100 y el I serían las 1000 columnas que tenemos de simulación o de realizaciones. Entonces vamos a concentrarnos en un T arbitrario, cualquiera, ¿ya? Entonces, para no mover mucho la hoja de Excel, vamos a concentrarnos en un T igual 5. Pero es cualquiera, o sea, es un T arbitrario, ¿ya? Entonces vamos a concentrarnos en qué sucede dentro de ese T arbitrario 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestra plantilla? En nuestra plantilla, lo que vamos a hacer es resaltar el T igual 5. Solo para aclarar que nos vamos un momento a concentrar en qué pasa en ese periodo de tiempo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en ese periodo de tiempo. Entonces tenemos 1000 realizaciones solo del periodo 5. Es como que tú dijeras, ok, he simulado 1000 veces lo que podía pasar el día 5, asumiendo que nuestra serie temporal es ruido blanco, ¿sí? Entonces como que tú dices, ok, he simulado 1000 veces lo que pasaría en el día 5, asumiendo que la serie temporal es ruido blanco, ¿ya? Porque quiero encontrar algunas características o particularidades que puede tener esta muestra de realizaciones. Porque esto es una muestra de realizaciones. O sea, tú tienes 1000 realizaciones y dices, bueno, quiero saber qué propiedades encuentro, ¿no? Porque va a haber algunas propiedades importantes, entonces por eso nos vamos a enfocar solo en ese periodo, ¿ya? Es decir, consideremos esta muestra, ¿sí? Entonces, volvamos acá. Noten que esto se vuelve una muestra. ¿Qué es una muestra en este contexto, verán, colegas? Una muestra se la va a entender como una colección o una serie de variables aleatorias, ¿ya? Entonces, en este caso, la muestra sería, ya no, o sea, todas estas son las realizaciones, pero vamos a considerar solamente un periodo de tiempo. Entonces, tenemos esta muestra de realizaciones de un mismo periodo de tiempo. Si bien, entonces, ¿ahora qué tenemos? Epsilon t siempre es el mismo, pero este es el epsilon t de la primera realización o de la primera simulación, el epsilon t de la segunda simulación o la segunda realización, y así hasta llegar al epsilon t de la última, de la iésima realización o simulación. ¿Sí? Por eso permítanme ponerlo aquí, ¿no? Para ser más claros. ¿Ya? Es decir, consideremos eh, la siguiente muestra de realizaciones medidas o obtenida para un mismo periodo de tiempo. El propósito, bueno, ya están ahí algunas gráficas. Vamos a ver de qué se tratan. Sí, entonces vamos a concentrarnos en una muestra de realizaciones obtenida para un mismo periodo de tiempo. O sea, en este caso nos vamos a concentrar en t igual 5. Ok, ¿qué vamos a sacar de t igual 5? Entonces, aquí lo interesante es pensar qué pasaría si yo estiro el número o aumento el número de realizaciones. Entonces, un primer resultado muy interesante, ¿sí? Un tanto evidente con el ruido blanco, pero ya no va a ser tan evidente con otras variables, es el siguiente. Mientras mayor sea el número de realizaciones, la distribución que presentan las observaciones, el cómo se presentan los datos, en esta muestra se irá aproximando a la distribución teórica. ¿Qué queremos decir? El cómo se distribuyen estos numeritos, porque son números aleatorios, ¿no? Son valores aleatorios que siguen una normal, teóricamente. Pues resulta ser que si tú tuvieras la posibilidad de hacer un montón de simulaciones y después graficas el cómo se distribuyen estos datos, resulta ser que estos datos se distribuyen cada vez más parecidos a la distribución teórica. ¿A qué me refiero con esto? Volvamos al Excel. Tenemos nuestros 1000 casos, 1000, ¿verdad? Entonces seleccionemos todos los 1000, la muestra de las 1000 realizaciones para el día 5. Y vamos a Excel y le decimos insertar. ¿Qué gráfico me permite ver la distribución de los datos? El histograma. Entonces, ya las últimas versiones de Excel tienen la posibilidad de sacarnos un histograma.
Entonces vamos a pedirle que saque un histograma. Entonces vean la forma de este histograma. Simplemente cogimos el Excel, le pedimos que tenga las 1000 realizaciones del ruido blanco para el día 5 y nos sacó un histograma. ¿Qué forma tiene el histograma? Y vean, esto es aleatorio, o sea, yo le puedo actualizar al Excel, se mueve el histograma, obviamente, ¿no? Pero aun cuando se mueve, si ven que se va moviendo, a ratos se ve mejor, a ratos peor, pero en general se mueve. Y alrededor del histograma, o sobre el histograma, ¿qué nos motiva a dibujar este histograma? La distribución normal. No parece tan normal eso. ¿Cómo sería? Más o menos así, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjense, tomando las 1000 simulaciones, nuestro histograma, que es el gráfico que muestra la distribución de los datos, se aproxima a la distribución teórica normal. Claro, es una aproximación, no es perfecta, pero es bastante cercana, ¿no? O sea, no se ve que está tan distanciado lo uno de lo otro. Y fíjense en la media, ¿sí? Obviamente que Excel no tiene, o sea, Excel el histograma te lo calcula por intervalos, ¿no? Así se hace un histograma. Pero quiero que se fijen en qué valor medio tiene el histograma que hemos construido. El histograma tiene como valor medio, estamos entre el menos 0,58 y 0, perdón, acá, entre el menos 0,23 y el 0,12. O sea, como que en la mitad está el cero, más o menos. Entonces, este va a ser un resultado clave para nosotros, colegas. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo construyera el histograma, pero no de las 1000? ¿Sí? O sea, no de las 1000, de las primeras 10. Entonces tomemos no 1000, sino las primeras 10. Digamos que hubiéramos corrido la hoja de Excel solo hasta el 10. O sea, solo teníamos 10 realizaciones o simulaciones. Entonces, si yo me voy aquí, insertamos otra vez el histograma, pero esta vez solo de 10. O sea, bueno, ahí sí Excel hizo un pésimo trabajo, ¿no? Un poquito más tal vez. A ver, tomemos unas, a ver, ¿cuál puede ser un buen valor? Unas 50, ¿ya? 28, 30, 50. Ya, tomemos 50 y pidamos a Excel que haga un histograma con 50 realizaciones, ¿ya? Entonces, no es la gran cosa. Y por ejemplo ahí, vean esto. Eso no tiene una forma normal, ¿no? O sea, no, 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 no. Bueno, podemos pensar que es algo así, pero no es muy buena la aproximación, ¿sí? O sea, noten entonces lo que estamos diciendo, ¿no? Si tomamos una cantidad pequeña de realizaciones, o sea, ya viéndole con cariño, esto puede ser normal, pero no es tan simétrico, o sea, no, no, no pega, ¿no? O sea, no es lo mismo de lo que estábamos viendo antes, ¿no? O sea, no, no, nada que ver, ¿no? Y si le sigues actualizando, te va a salir, vean este. Este es buen ejemplo, por ejemplo. Este tiene demasiada concentración de valores aquí a la izquierda y poquísimos a la derecha. Es asimétrico. Entonces, si uno ve esto a priori dijera, no, estos datos no son normales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el número de realizaciones es bajo. Para que tu histograma salga, lo que tuvimos hace un rato, necesitas que tu histograma sea lo suficientemente, o tus realizaciones, el número máximo de realizaciones sea lo suficientemente grande, lo que le hemos llamado infinito, que no es infinito como tal. Pues aquí pueden ver que con 1000 realizaciones ya más o menos el histograma toma la forma normal. Pero en cambio con pocas realizaciones, y vean, pocas que tampoco es, o sea, es 50, ¿no? O sea, y aún así con 50 realizaciones, Excel no le alcanza con 50 para poder mostrarte la normal, ¿sí? Entonces, esa es una primera cosa que quiero resaltar, ¿no? Que a medida que aumenta el número de realizaciones, pasamos de esta cosa que está aquí. Entonces, si tú le aumentas el número de realizaciones que va a tener el gráfico, digamos que le subimos a 100. Si le subimos a 100, ¿qué pasa con el gráfico? ¿Dónde está el gráfico? No es perfecto, pero va mejorando, vean. ¿Ya? Bueno, a veces mejora, ¿no? A veces no. Es el efecto de la aleatoriedad. La aleatoriedad te puede arrojar cualquier cosa, pero ya por lo menos te da una mejor idea. Y si le sigues aumentando, ahí estábamos en 100, ¿no?
Subámosle a 200 las realizaciones. Entonces ya más o menos pueden ustedes intuir que a medida que aumentamos el número de realizaciones, aquí nos vamos a 200, ya. O sea, a medida que aumentamos las realizaciones, se espera que vaya mejorando. Entonces vean, aquí todavía no es tan simétrico, pero se va acercando a la idea, ¿no? Y cuando tú tienes 1000, o sea, ya cuando les pones todas, ahí tienes tú el grafiquito que está aquí abajo. Entonces aquí está el histograma para un ruido blanco, ¿sí? El histograma de ruido blanco para 1000 realizaciones, o sea, para 1000 simulaciones. Quiero ver si le bajo, porque eso no va a tener que bajar aquí ya. Entonces ahí ustedes pueden ver este gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es el que teníamos antes, ¿no? Pero aquí está un poco más arreglado y más bonito por los colores. Entonces, por más aleatoriedad que tengas, ya cuando tienes 1000 realizaciones, el gráfico es mucho más estable y la forma de la normal es cada vez menos discutible. Claro, como es aleatorio a momentos, pueden surgirte casos atípicos, pueden, o sea, no es que no, puede salirte, pero no es tan grave porque en promedio te quedas medio estable, ¿no? ¿Sí? Te mueves un poquito más a la izquierda, más a la derecha, y si en vez de 1000 hiciéramos 10.000, ya se pueden imaginar que va a ser todavía más estable. ¿Bien? Entonces, esto pasado como conclusión en la lámina, ¿qué nos significaría? Significaría esto, ¿no? O sea, tienes primero ahí, ¿no? Tienes tu histograma con 1000 realizaciones, ¿ya? Y a medida que tú haces que el i tiende a infinito, ¿sí? A medida que tú haces que el i tiende a infinito, que ya sabemos en la práctica no significa infinito literal, o mejor dicho, el infinito significa hazle crecer y crecer y crecer. Entonces tú te vas a acercar a la distribución teórica. ¿Cuál es la distribución teórica? La normal, porque sabemos que los ruidos blancos vienen de la normal. ¿Por qué? Porque a propósito nosotros hicimos que el epsilon t sea normal, 0 sigma al cuadrado. O sea, esto lo hicimos nosotros a propósito, obvio. Entonces es lógico de pensar que si tú aumentas y aumentas y aumentas el número de simulaciones, tengo que recuperar la distribución teórica, ¿sí? Entonces ese es el punto que hay que entender súper bien, porque ahorita estamos haciéndolo con ruido blanco, pero ¿qué es lo ideal? Que obviamente tengamos esta capacidad, pero para otras variables, para otras series temporales, para el PIB. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si logramos captar la distribución teórica, recuerden que las distribuciones teóricas nosotros las conocemos por la teoría de probabilidades y la estadística. Por ejemplo, esta sabemos que tiene una media de cero y, bueno, las desviaciones estándar que tengan que tener. Pero ya tenemos regularidad, o sea, ya puedo construir los famosos intervalos de confianza, que es la pieza, que es lo que estamos buscando. O sea, nosotros en series temporales, ¿qué vamos a buscar? Más o menos predecir el PIB. Pero predecir no es dar un punto. Esto alguna vez me dijo un buen amigo que, bueno, él me decía, y es verdad, decía, a veces hay gente que creen que predecir es conseguir, digamos, ahí está tu serie, y predecir es atinarle a cuál es el dato del siguiente año. Y eso no es, porque nadie, o sea, puedes estar una décima más arriba o más abajo. El punto es encontrar el intervalo de confianza, todo el intervalo en el cual puede caer el valor del próximo año, con una determinada confianza, digamos 95%. ¿Por qué con confianza? Con un nivel de confianza. Porque sabemos que esto es aleatorio, entonces puede ser que tu dato caiga por fuera del intervalo, pero se esperaría que solo en el 5% de casos. Se esperaría, ¿no? Porque coronavirus, coronavirus es una pandemia que pandemias mundiales no pasan todos los días, ¿no? Entonces es un caso extremo, pero dejando de lado los casos extremos, esperas que el 95% del tiempo tu predicción recoja el siguiente dato. Pero ¿cómo logramos eso? A través de encontrar estas regularidades, ¿sí? Entonces, por eso es importante, colegas, entender bien estos conceptos, porque estas regularidades más adelante vamos a aplicarlas ya a las series temporales y nos van a dar cierta, o sea, ¿cómo les diré? Es como que a todo lo que vimos antes, sobre todo la estabilidad de los modelos, le vamos a agregar cierta regularidad en el tema aleatorio. Y con eso ya tenemos un modelo mucho más completo, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, a medida que nosotros aumentamos el número de realizaciones, nuestra distribución de datos
que se puede decir es más observados o menos simulados, va a irse acercando y acercando a lo teórico. Entonces, en la práctica, colegas, recuerden que no vamos a poder tener varias realizaciones, tendremos una. O sea, de todos estos datos que están aquí, tendremos uno, bonito. Si solo tenemos un dato, o sea, en la práctica no vamos a poder hacer en muchos casos varias realizaciones. Bueno, podríamos, pero si yo ya sé que a medida que el i tiende a infinito, la distribución de las observaciones, perdón, de las realizaciones, se vuelve a la teórica, entonces en vez de usar esto, directamente ese punto que yo observé, lo puedo analizar desde la teórica. Pues noten eso, o sea, lo que me está diciendo esto también es que si yo ya tengo un dato observado, digamos que ese es el epsilon T1, ya sea, este es el epsilon T1, el observado, el primerito, el que realmente vimos de nuestra serie temporal. Entonces, en vez de estar construyendo las simulaciones, yo directamente podría coger ese punto y analizarle con la distribución teórica, que yo ya conozco, o sea, le puedo aplicar toda la teoría de probabilidades. Aplicar aquí, sacar esperanzas, varianzas, covarianzas, todo lo que yo quiera, ¿sí? Pero por esta cuestión, por este principio, ¿no? Este principio de convergencia. Sí, aquí tenemos la idea de convergencia, o sea, cómo estas distribuciones de la muestra de realizaciones, o sea, de esta muestra de realizaciones, cómo terminan acercándose o convergiendo a la teórica a medida que las realizaciones tienden a infinito. ¿Sí? Entonces, este concepto es clave, colegas, de irlo entendiendo, el de la convergencia, ¿no? El de cómo nos vamos acercando a la distribución teórica a medida que aumenta el número de realizaciones. ¿Ya? Ahora, no solo que esto va a irse aproximando a lo teórico. Si se aproxima a lo teórico la distribución, también vamos a ver que el promedio, por ejemplo, más o menos va a caer en cero, más o menos. Entonces el promedio también se va a acercar al teórico. ¿Por qué el teórico? Porque nosotros sabemos en teoría que para todo t, el epsilon t tiene sigue una normal de media cero. La media cero exactita es lo teórico. Es lo teórico, o sea, la media cero. En los datos no vamos a tener exactamente media cero. Nos saldrá 0,01, 2, alguna décima por ahí. Pero es una buena aproximación. ¿Sí? Es una buena aproximación. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso en Excel ahorita. Entonces volvamos a nuestra plantilla. ¿Sí? Reitero que son plantillas más para efectos didácticos, ¿no? Para entender la clase, no son, no, o sea, esto se puede hacer en otros softwares, pero no soy muy partidario de enseñar esto al inicio con mucho software, especialmente cuando uno puede ganar ciertas intuiciones gráficas y todo, y ya después uno usa el software sabiendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, a mí me gusta que la gente use software sabiendo lo que hace, no, como que el software fuera una caja negra. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, pensemos ahora en, a ver, ¿qué pasa si yo saco el promedio de todos estos valores que hemos observado del ruido blanco? O sea, de toda la serie de realizaciones, o de toda esta muestra de realizaciones. ¿Cuál es el promedio? Entonces, bueno, Excel recerca el promedio de inmediato acá abajo, ¿no? Ahí pueden ver que está promedio 0,06. Recuento 1000 casos y bueno, la suma no me importa. Promedio 0,06. En teoría espero que el promedio sea cero, pero claro, en la práctica no va a salir de cero, porque hay siempre una aleatoriedad. Pero 0,06 no está tan mal, ¿ya? Ahora, imaginemos que en vez de sacar el promedio de los 1000, igual que con el histograma, digamos que hubiera sacado el promedio de los 5 primeros, o sea, solo hacía 5 realizaciones. ¿Qué me hubiera pasado? Miren aquí. El promedio dice 0,03, no pinta tan mal, pero si le pones otro, menos 0,08, 0,04, miren ahí, tomé, tomé 10 realizaciones, las 10 primeras. ¿Y qué pasa el promedio con las 10 primeras? Mira, menos 0,34. Uf, no está tan cercano a cero. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que tu promedio acumula más realizaciones, ¿sí? Porque, ¿qué es el promedio? A ver, vamos de nuevo aquí un ratito, ¿no?
¿Qué es el promedio? Vamos a llamarle M a la media en este contexto, ¿ya? Pero ojo, es la media medida en un periodo 5. Sí, o sea, estoy midiendo la media, digamos, en todo este periodo. Chueco, Dios mío. O sea, estoy midiendo la media. A ver, un segundo. Ya, no, mucho. Hacemos un poquito de zoom. Ya. O sea, estoy midiendo la media en toda esta región que estoy ahorita señalando, de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, esta sería una media. ¿Cómo se saca la media? Es el promedio. O sea, es 1 sobre i. En este caso, i sería 10 si fueran solo estas 10, ¿no? 1 sobre i por la sumatoria de estos valores, o sea, de los epsilon t, ¿sí? Y que va a ir moviéndose el número de la simulación. Entonces, esto es una de la simulación 1 a la simulación 10. Bueno, J creo que le puse en vez de I. J, epsilon J. Déjenme ver si le puse yo J en la lámina. J, ya. Ya, entonces esto sería el MT sub I. A ver, esto sería I mayúscula, disculpen, ¿no? I mayúscula. Ya. Entonces, en este caso, I sería 10, ¿no? Si es que fuera el caso, ¿no? 10. Y aquí voy a hacer una pequeña corrección en mi lámina porque aquí está minúscula. No, 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 disculpen. Ya, entonces aquí está minúscula, tendría que ser mayúscula. Ah, bueno. Minúscula, porque verán, al ser un promedio acumulativo, en realidad yo voy a coger, por ejemplo, aquí mi I en rigor es 1000, ¿no? En rigor es 1000, I es 1000. Estoy tomando aquí es un sub de 1000, entonces este sería 10. Sí, entonces minúscula dejemos nada más. Habría que hacer una pequeña corrección aquí nomás. En vez de I mayúscula le ponemos minúscula. ¿Ya? Porque lo que quiero indicar aquí es que se puede calcular para cualquier I. O sea, este es un promedio acumulado, si quieren verlo así. Es un promedio que acumula simulaciones o acumula realizaciones. Entonces, para explicarles mejor, aquí arriba en esta plantilla de Excel tienen algo que se llama justamente el promedio acumulado. Entonces, aquí les voy a explicar mejor, ¿ya? ¿Qué es este promedio acumulado? Es esta fórmula. Es un promedio. No se dejen intimidar ni por sumatorio, nada, es un promedio. Entonces, empecemos desde la segunda realización, ¿ya? Porque la primera vez es un poco obtuso de entender. El promedio acumulado para la segunda realización es esto. Es simplemente el promedio entre la 1 y la 2. La siguiente, ¿cuál va a ser? El promedio entre la 1, 2 y 3. El siguiente promedio, y si ven que es la función promedio, o sea, es simplemente la función promedio. Entonces, ¿cuál es la siguiente? El promedio entre 1, 2, 3 y 4. Entonces, a medida que me voy moviendo a la derecha, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy acumulando simulaciones para calcular el promedio. Entonces, ¿qué pasa con ese promedio acumulado? ¿Por qué? ¿Qué nos interesa de ese promedio acumulado? Ese promedio acumulado, sí, voy a hacerle zoom aquí, perdón. Por cierto, no se olviden, es el promedio acumulado para el 5, ¿no? Para t igual 5. Por eso es que es m sub t, porque t va a estar definido por el t en el que nos hemos decidido concentrar, que en este caso es el 5, pero puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esto? Más bien, veámoslo ya en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Tenemos aquí, decía, ¿no? Desde el segundo, vas acumulando primera y segunda realización, promedio. El tercero vas a acumular primera, segunda, tercera realización, promedio. El siguiente vas a acumular primera, segunda, tercera, cuarta realización, promedio. El quinto, acumulas 1, 2, 3, 4, 5 realizaciones o 5 simulaciones, promedio, y así. ¿Ya? Por cierto, ¿cómo se logra hacer estos promedios acumulados? Tal vez les pueda servir a futuro. Noten cómo yo construí esto. Dejo constante. O sea, borremos, por ejemplo, el 5. ¿Cómo sería? Construimos con el más, promedio, ¿sí? Tomo los datos del 1 al 5 que me interesan promediar y al primerito le pongo F4, ay, perdón, F5, ¿ya? Entonces con el F5 ya sé que la primera celda se va a quedar constante y yo cuando le arrastre a la derecha ya no tengo que estarme preocupando de que esa primera se mueva. Y lo que se me va a mover es la F15. Pues la F15 si le muevo a la derecha se volverá la G15 y así, ¿no? Que de hecho es lo que pasa, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que va cambiando solamente la G
H, I, sí, o sea, van cambiando esas, pero la primera se queda constante. Entonces ahí, colegas, tienen ustedes un promedio acumulado, o sea, un promedio que va acumulando estas realizaciones, ¿sí? Y de hecho, eso sería bueno. Una serie de medias acumuladas, ¿ya? Entonces, qué es lo importante? Digamos, ya, yo construyo esta serie, noten que es una serie también, de promedio acumulado, y puedo construirlo desde el uno si quiero. Pero claro que es trivial porque el uno va a tener uno solo para el promedio, pero bueno. Si yo construyo esta serie, ¿qué va a haber? Que estoy acumulando promedio, ¿verdad? Perdón, estoy haciendo una media acumulando simulaciones o realizaciones. Por tanto, el último valor de esta serie, este de aquí, ¿qué es? Es el promedio acumulado de las 1000 simulaciones, ¿sí? Entonces es como quien dice aquí, puedo yo ir viendo sobre el promedio cuál es el efecto de ir acumulando simulaciones. O sea, con esto de aquí yo voy viendo el efecto de a medida que acumula una nueva simulación y una nueva simulación, ¿qué le pasa al promedio? ¿Sí? Y eso se puede incluso graficar. Este es el gráfico que tenemos en el que le sigue al histograma. Entonces vamos a bajarle la zoom. Entonces fíjense lo que tenemos acá al lado. Al lado del histograma tenemos este gráfico que dice, mm, ya, dice promedio acumulado para t igual 5. ¿Ya? Y dice convergencia en probabilidad del promedio. En esencia, ¿qué está pasando? Fijémonos, ¿ya? Eh, Quisiera tener este gráfico más grande. Veamos qué pasa si por un momento le quito la vista, ¿ya? La vista de inmovilizar. Un segundo. Vista, movilizar, ya. Entonces, nos vamos para acá. Eso es. Ahora sí puedo aumentar el zoom sin problema. Ya. Entonces, este es el gráfico que tengo, ¿no? Bueno, el uno, recuerden, era el histograma que sacábamos del histograma de todas las observaciones para ver cómo se distribuyen. Y veíamos que se acerca a la normal, ¿no? Gracias a que I ya es un número de 1000 realizaciones. Si fueran 10.000, capaz que nos sale cada vez más bonita la normal. Pero ahora quiero que nos concentremos en este otro gráfico. Entonces, fíjense, colegas, qué está pasando aquí. Lo que ustedes pueden ver aquí, sí, ups, soltito. Bueno, dejémoslo así. Es el promedio acumulado, o sea, es ese promedio, ¿sí? Es ese promedio, y abajo son las realizaciones o simulaciones que vas acumulando al promedio. Entonces, al inicio tu promedio solo tiene las primeras realizaciones, ¿sí? Porque al inicio, ¿qué tiene ese promedio? Ese promedio solamente tiene, no, el primero es bien extremo, solo tienes uno, pero el segundo tiene solo 2 casos, 3 casos, 4 casos, 5 casos. Entonces, al inicio tu promedio acumulado, o sea, el promedio que acumula simulaciones, es pésimo. O sea, no se acerca para nada al teórico. El teórico es cero, que está resaltado en rojo, ¿no? El rojo es el teórico, cero, tu promedio teórico. ¿Qué es lo que pueden decir tus datos? Que al inicio, o sea, tu promedio está pero hecho pedazos. O sea, estás bien alejado, ¿sí? Bien alejado del promedio teórico. Pero a medida que aumentas las realizaciones, o sea, a medida que el I tiende a infinito, sí, como cada vez ya nos vamos acostumbrando más a hablar de infinito sin problema, ¿no? Porque el infinito es aumentar y aumentar, nada más. Entonces, a medida que iba creciendo, ¿qué sucede con este promedio acumulado? Fíjense, al inicio está fluctuando, fluctúa, pero más o menos ya desde la realización o desde la simulación 289 a 300, digamos, como que desde la simulación 300 sigue fluctuando, fluctúa, porque esto es aleatorio y va a seguir fluctuando. Pero noten que cada vez fluctúa menos alrededor del promedio teórico. Esta es la convergencia. A esto nos referimos por convergencia. Que, por ejemplo, el promedio, si tú tienes 5 o 10 o incluso 100, vean, 100 simulaciones, tu promedio es un pésimo indicador de la teoría. O la teoría está muy alejada de los datos. Pero a medida que tú aumentas las simulaciones, las realizaciones, a 1000, cada vez más el promedio acumulado de las simulaciones se está acercando al promedio teórico. O sea, el promedio teórico ya permitiría que tú reemplaces todo este ejercicio de hacer simulaciones, que es un ejercicio más bien didáctico,
Entonces tú ya no harías el ejercicio de las realizaciones y directamente trabajas con el valor teórico. ¿Sí? Es como quien dice, estamos demostrando, tratando de demostrar que las realizaciones, este ejercicio de simular y simular y simular, en este caso simular 1000 veces, se puede reemplazar por el simple uso del valor teórico. Es lo que estamos tratando de decir. Y para eso simplemente hay que llevar el número de realizaciones al infinito, pero infinito entre comillas, porque aquí pueden ver que con 1000 realizaciones ya nos acercamos bastante al promedio. Claro, seguimos fluctuando. ¿Por qué seguimos fluctuando? Porque es aleatorio. Y mientras más estires, la fluctuación va a ser más pequeñita. Pero sigue, obviamente, ¿no? Va a seguir y va a seguir. Entonces, esa es la idea de la convergencia que nosotros a la que nosotros nos va a interesar. Esa convergencia en donde indicadores como el promedio y otros más, ¿no? ¿Qué pasa con la varianza? Fíjense esto, este es el promedio acumulado, pero yo también puedo hacer otros indicadores acumulados. Aquí vean que tengo la desviación estándar. Por simplificarme la vida, usé la desviación estándar del Excel mismo, desviación estándar M. La desviación estándar, ¿cómo se usa? Simple y llanamente pones desbest. No sé si será que estoy mal dormido, veo desvest y me acordé de desvestir, no sé por qué. Bueno, desviación estándar, ¿no? Entonces tomas la desviación estándar y coges el tramo que obviamente te interesa, que en este caso, ¿cuál es el tramo? No hay desviación estándar para un valor, ¿no? Eso sí, es el colmo, porque mínimo necesitas dos para que haya volatilidad. Entonces tú coges y haces el mismo ejercicio que hacíamos, por ejemplo, vamos al 5, ¿no? El mismo ejercicio, ¿no? Desviación estándar muestral y tomas el tramo del 1 al 5, serían las 5 primeras realizaciones o las 5 primeras simulaciones y al primer valor le ponemos constante y listo. Con eso tú si le corres a la derecha, no se pierde lo constante que está al inicio, pero en cambio al final sí se va a extender. Entonces ahí se extiende. ¿Qué sucede con la desviación estándar? O mejor dicho, también con la varianza. Entonces aquí noten que yo después solo le elevo al cuadrado y ya tengo la varianza. Entonces estos de aquí también son acumulados, ¿no? O sea, es la y desviación estándar acumulada y varianza acumulada, ¿no? Aquí me falta poner acumulada. Recuerden que por acumulada nos estamos refiriendo a que acumulamos simulaciones o acumulamos realizaciones. Entonces aquí tienen la gráfica. Ahí está el promedio, ¿no? Entonces aquí pueden ver convergencia en el promedio. Eso que dice convergencia y probabilidad ya vamos a ver, ¿no? Ahorita quédense con la idea de convergencia como que se aproxima, ¿ya? Como que se aproxima, ¿ya? Quédense con esa intuición ahorita. Vean la varianza. La varianza es algo un poco más complejo, pero, bueno, sobre todo es complejo cuando tienen mal escogido el eje, dar formato al eje. Vean, esta es otra cosa así, de paso aprovechando que salió. Tienen que ser muy cautelosos, colegas, de cuando les presentan gráficas, ver los ejes. Y ver los ejes. Por ejemplo, aquí el valor teórico de la varianza es 1. ¿Dónde está el valor de la varianza acumulada? Noten que el valor de la varianza acumulada se está moviendo, se está moviendo. Parecería que estuviera bien lejano a 1, ¿no? Pero es el problema del eje, por el que el eje está empezando de 0,7. Noten que estamos ya en 95. Entonces esto ya es un consejo más práctico, colegas. Siempre estén pilas de los ejes. Porque a veces los economistas, cuando queremos marear a la gente, cambiamos los ejes. O bueno, en general los estadísticos, economistas, todo, cuando la gente quiere marearle a alguien más, mueve el eje, y le cambia el eje, y al cambiar el eje cambia la historia. Mira, eh, si yo cambio el eje, le dejo en cero, ha sido otra historia, ¿no? Entonces miren esto. La varianza, igual, al inicio tu varianza acumulada es pésima. O sea, está saliendo cualquier cosa. Es 1 tu varianza teórica, porque la desviación estándar es 1, por tanto la varianza es 1. O sea, sigma es 1, sigma al cuadrado también es 1. Es la teórica, que está en rojo. Ah, si está en rojo, escribe en rojo, no, a ver, disculpe. Sigma 1, sigma cuadrado 1. Entonces es la teórica, esta línea. Entonces la azul no es acercamiento perfecto, pero al menos te quitas la volatilidad que tienes al inicio. Entonces noten que al inicio es bien volátil, pero después de a poco se va acercando y se va acercando.
Y ustedes ya pueden hacerse la idea que si le estiramos más al número de realizaciones, voy a irme acercando más. Seguiré fluctuando, pero cada vez fluctúo menos. O sea, me voy acercando, voy convergiendo al valor teórico. Esto es para un tipo de realizaciones, ¿no? Como saben, al Excel todo está con aleatorio todito. Entonces, si yo le cojo al Excel y le actualizo, te va a dar otro comportamiento. Vean en este caso. En este caso ya se aproximó. Por eso es que nosotros debemos acostumbrarnos a dejarle como i infinito, porque vean, en el caso anterior no alcanzaba o no bastaba con mil realizaciones para converger o para acercarnos a la varianza teórica. En cambio, ahorita, con unas 800 a 900, ya casi llegamos. Miren cómo estamos más cerca. O sea, al inicio fluctúas, esto es típico, al inicio fluctúas, porque es obvio, al inicio no tiene por qué coincidir tu resultado. Pero a medida que tú vas aumentando las realizaciones, te acercas, y cada vez te acercas mucho mejor, ¿sí? Cada vez te acercas mucho mejor. Dependiendo de los datos, te puedes estar acercando antes o después de los 1000. Eso ya depende, ¿no? O sea, eso ya no podemos controlar. Pero lo que sí sabemos es que tarde o temprano te acercas porque te acercas, ¿sí? Ese es el resultado interesante, ¿no? Vean en este caso. En este caso es interesante porque también pasa estas cosas. Vean, este también es interesante. Fluctúas, te acercas, como que te alejas, porque por ahí cayó un shock muy fuerte. Hagan de cuenta que cada ruido blanco es un shock. Entonces te cayó un shock fuerte aquí. Aquí hubo un shock fuerte, más o menos en el 500 algo. Y ese shock hizo que tu varianza suba. Pero no sube desproporcionadamente como acá. O sea, tú puedes imaginar que ya dentro de ciertas bandas, tu varianza ya no se va a mover mucho. Y esas bandas, es como que las bandas se van haciendo más pequeñas, pero siguen siendo bandas. O sea, tu fluctuación sigue existiendo. Pero a medida que va creciendo y va creciendo el número de simulaciones, esas bandas se van haciendo más pequeñas, y tu aleatoriedad es cada vez más controlada y sabes que tu resultado teórico sirve de aproximación del resultado que te dan las simulaciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? De hecho, esto se puede ver hasta en el ejemplo de la moneda, ¿verdad? Volvamos al ejemplo de la moneda, el básico. Este es bien interesante, ¿verdad? Tomemos un T cualquiera. Tomemos de nuevo el 5. Ya me voy a preocupar del T igual 5. Saquemos para T igual 5 el promedio. ¿Qué me va a dar el promedio en el caso de este ejemplo de la Bernoulli, que eran ceros y unos? Antes de hacer el cálculo. Pensemos de un ratito. ¿Qué me va a dar el promedio? ¿Qué es el promedio aquí, colegas? Pensemos, el promedio es la media, en este caso va a ser plata igual 5 para un y es el número acumulado de simulaciones, ¿no? Sería igual 1 sobre i eh, por el sumatorio desde j igual 1 hasta i de, bueno, y en este caso, ¿no? Y, t, j, ¿ya? ¿Por qué estoy poniendo aquí j? Para que j vaya cambiando. J va a ir desde el 1, el 2, el 3, el 4 hasta llegar al último valor i, que puede ser el 8, digamos, acumulamos promedio en el 8 y así. Entonces noten en este caso. En este caso yo voy a sumar ceros y unos y voy a dividir para el total de casos. Si esta es una moneda, yo lanzo la moneda 1000 veces, ¿qué es lo que yo esperaría? Esperaría, no tiene por qué ser así, pero esperaría. La lógica me dice, si yo lanzo una moneda 1000 veces, más o menos espero que 500 sean cero, o sea, cara, y el resto, los otros 500, más o menos, sean cruz, o sea, uno. Es decir, 500, 500. Si yo saco el promedio, ¿qué me va a pasar? Me va a quedar la suma de los unos más ceros, pero los ceros son 500. Los unos son 500, entonces me va a quedar 500 para 1000, porque 1000 es el total de casos, o sea, me va a quedar 0,5. O sea, y esto se puede demostrar, no lo vamos a hacer, esto ya es evento de probabilidades, probablemente ya lo habrán visto incluso. Cuando tienen una Bernoulli, el valor esperado de la Bernoulli es la probabilidad de éxito. Si tú le has puesto 0 al fracaso y 1 al éxito. Por eso es que te sale 0,5. O sea, si tú sacas el promedio de casos, tiene que salirte 50%. ¿Qué significa? Mitad cara, mitad cruz.
Entonces, saquemos el promedio acumulado a ver qué pasa. A ver si es cierto. Nos vamos a sacar lo mismo que hicimos aquí con el ruido blanco, ¿no? Promedio acumulado t igual 5 y le vamos a llamar n. Entonces retrocedamos aquí y lo vamos a calcular, ¿no? Promedio acumulado. Entonces, saquemos el promedio acumulado. A ver, esto es que estoy algo más cerca. A ver, un segundo. Ya. Pues vamos a sacar este promedio acumulado desde cero para este ejemplo de la moneda. Entonces, ¿qué habría que hacer? Siempre les recomiendo partir del 2, ¿no? Entonces vamos más, promedio. eh, Serían estos dos. Y dejo constante la primera celda, ¿no? 4. ¿Y qué me está sacando? El promedio entre esos dos. Como son dos ceros, el promedio es cero, obvio. Si me estiro, me va a dar 0,66 y el primero también va a cambiar, porque si notan que todo se mueve, ¿no? Todo es aleatorio, todito se mueve. ¿Ya? Pero en este caso, ¿qué está diciendo? 0,5. ¿Por qué? Porque está tomando un promedio entre 0 y 1, 0,5. Luego dice 0,66. ¿Por qué? Está tomando el promedio entre 0, 1, 1. 1 es 2 de 3, 2 tercios. 2 tercios es 0,66. Y así podemos correr. Entonces podemos correr la fórmula, bueno, para la izquierda, para que quede completo, pero más importante para la derecha. Corremos la fórmula para la derecha. Aquí tengo 200 simulaciones, o sea, 200 realizaciones. Y hagamos el gráfico del promedio acumulado. Insertamos una línea y vean lo que pasa. Entonces, aquí, ¿qué podemos notar, colegas? Lo mismo de siempre. ¿Cuál es el valor teórico? ¿Cuál es el valor que la lógica nos dice que cuando lanzo la moneda debería darnos? En promedio espero que la mitad sea cara, la mitad cruz. Entonces, ¿qué sucede? Miren, al inicio los lanzamientos no te dan ese promedio, te dan cualquier cosa, porque es obvio. Cuando tú lanzas 5 veces una moneda, aquí mismo, si tú lanzas 5 veces una moneda, o sea, repetimos 5 veces el lanzamiento, miren qué pasó en esto. De 5 lanzamientos, solo la simulación 5 salió cara, o cruz, bueno, salió 1. El resto salieron ceros, por la aleatoriedad, es lo normal, es lo típico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que al inicio es normal, o sea, que tengas una racha de mala suerte. O sea, digamos, tú lanzas y dices, quiero jugar a la moneda. Te levantas 5 días y dices, cada día voy a lanzar la moneda. Si sale 1, va a ser un buen día. Si sale 0, sale mal día. Y resulta que por 5 días seguidos te sale 0, 0, 0, 0. Pasa. Entonces, eso pasa por el número de simulaciones, muy bajo. Pero si tomas un número de simulaciones cada vez más alto, te empiezas a acercar al 0,5. ¿Sí? Esto incluso tenía un nombre. Tal vez no sé si se acuerdan. Esto es la ley de los grandes números. ¿Sí? Claro, nosotros estamos viendo esto, pero en el contexto de series temporales, pero o sea, en la práctica es la ley de los grandes números. ¿Sí? O sea, que la distribución en frecuencia o la distribución que nosotros podemos pensar teórica, tarde o temprano es la que rige o la que le guía a la distribución empírica. O sea, si tienes a la distribución simulada, o sea, si tú tienes una variable aleatoria y le repites y le repites y le repites las simulaciones, a mayor número de simulaciones repetidas, tarde o temprano los promedios acumulados se te van a acercar al valor real al valor teórico del promedio, o sea, al 0,5. ¿Sí? O sea, este es un resultado de la teoría de probabilidades que incluso se puede demostrar, cosa que no vamos a hacer en este curso, obviamente, porque no nos hace falta, pero la intuición es lo que quiero que capten, colegas. ¿Sí? Entonces, eso mismo que estamos viendo aquí es lo que estamos viendo en el ruido blanco. Esa convergencia. Convergencia del promedio y convergencia más o menos de la varianza. Vean, aquí la convergencia salió bastante bien, vean. Pero no es perfecto porque a ratos estás un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero ven esto. Aquí ya se puede ver mejor que los tramos o la fluctuación es de esta amplitud y luego es de una amplitud mucho menor, vean. Y si siguiéramos haciendo zoom y avanzáramos, sería una menor amplitud y menor. Entonces, esa es la idea de convergencia. O sea, ya para ir cerrando, porque ahorita veo recién la hora. La convergencia, colegas, no solo se da
en la distribución, sino también en las características de la distribución como la media. Aquí el promedio, la media, que hay que acumular, eso sí hay que recordar, tiene que ser acumulada. Esta media se acerca a la teórica, que es cero, y la desviación estándar sigma y la varianza que sale de este gráfico, ¿sí? Se aproxima, bueno, se aproxima a la fluctuación teórica, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros queremos aprovechar para estudiar series temporales. Entonces, colegas, para terminar, y solo dejar planteada la idea, con eso la próxima clase arrancamos ya desde ahí. Entonces ya tenemos claro qué es una realización, ya tenemos claro esta idea de cómo realizar o simular ruido blanco, pusimos incluso un ejemplo de una Bernoulli, eso ya más fue por ejemplificar, ¿no? El lanzamiento de una moneda. Y estamos viendo también que la convergencia es ese acercamiento que tienes de lo simulado a lo teórico, que es vital, porque si puedo yo hacer esta aproximación, después ya me quedo solo con lo teórico y hago cálculos teóricos, porque si ven que hacer simulaciones es algo muy pesado, te consume memoria, te consume tiempo, la computadora, recursos, y sobre todo es un esfuerzo innecesario cuando resulta ser que el suficiente número de simulaciones te dan lo teórico. Pues mejor uso las fórmulas teóricas que ya existen, ¿sí? Entonces, todo eso, colegas, nos da la pauta para hablar. Bueno, ahí está la idea del promedio, ¿sí ven? Aquí está el promedio acumulado como ejemplo de cómo se va llegando a la... También la varianza cumple lo mismo, ¿no? Entonces pasamos a dejar planteado la idea de la convergencia, pero ya más formalmente. Entonces ahí vamos a hablar la próxima clase de lo que es convergencia y límite en probabilidad, ¿sí? Y eso nos va un poco a dar una definición más rigurosa de la convergencia o de la aproximación que estamos viendo. O sea, le vamos a poner nombre a esa convergencia. Ok, entonces eso, colegas, lo dejamos para la próxima clase, pero ya más o menos está hecha la idea, ¿no? Entonces ya voy a actualizar después de este video, bueno, en la tarde más fácil, más probable. Yo ya actualizo todo lo de nuestra aula virtual con este material. ¿Listo, colegas? Entonces con eso damos por cerrada la sesión de hoy. Cerramos el video.